Imagina por un momento que caminas a través de una tormenta, pero dentro de ti no hay ni una sola gota de lluvia. El viento sopla con fuerza, los truenos retumban y los demás corren desesperados buscando refugio, pero tú sigues avanzando con un paso firme y una mirada tranquila. Esta no es una fantasía de invulnerabilidad, sino el resultado de una decisión consciente, la de no permitir que el ruido del mundo exterior dicte la melodía de tu mundo interno. A menudo creemos que nuestra felicidad depende de que todo salga bien, de que la gente sea amable o de que los problemas desaparezcan, pero la realidad es que el control absoluto sobre lo externo es una ilusión. Lo único que realmente te pertenece, lo único sobre lo que tienes jurisdicción total, es tu respuesta ante lo que sucede. Aprender a actuar como si nada te molestara no es convertirse en una estatua de piedra ni fingir una indiferencia fría. Al contrario, es un acto de amor propio y de una inteligencia emocional superior. Es entender que tu energía es tu recurso más valioso y que cada vez que te enganchas en una discusión innecesaria, cada vez que permites que una crítica te hunda o que un imprevisto te arruine la tarde, estás regalando tu poder. Estás entregando las llaves de tu paz mental a personas y situaciones que, en la mayoría de los casos, ni siquiera se preocupan por ti. Romper este ciclo comienza con una pausa. Una pausa sagrada entre el estímulo y la reacción. Cuando sientas que la chispa del enojo se enciende o que la presión de la ansiedad empieza a subir por tu pecho, detente. Respira. En ese espacio de apenas unos segundos se encuentra toda tu libertad. Pregúntate en silencio, ¿vale la pena entregar mi estabilidad por esto? ¿Este momento tendrá importancia dentro de un año? La verdadera fortaleza se cultiva en el silencio de la autoobservación. La mayoría de nosotros vivimos en piloto automático, reaccionando por hábito a los mismos disparadores de siempre. Pero cuando empiezas a observar tus pensamientos como si fueras un espectador sentado en la orilla de un río viendo pasar el agua, algo cambia. Dejas de ser la emoción para convertirte en quien la observa. Ya no eres el enojo, eres la conciencia que nota que el enojo está presente. Esa pequeña distinción gramatical en tu mente es la que te permite decir, veo que esto me está molestando, pero elijo no actuar bajo ese impulso. Al hacer esto, te das cuenta de que muchas de tus batallas son contra fantasmas de tu propia interpretación. No sufrimos por lo que ocurre, sino por la historia que nos contamos sobre lo que ocurre. Soltar la necesidad de tener siempre la razón, de ser validado por los demás o de que el futuro sea exactamente como lo planeamos, es como quitarse una armadura pesada que nunca nos protegió de nada, solo nos cansó. El apego a las expectativas es la raíz de casi toda nuestra frustración. Esperamos que el tráfico fluya, que nuestra pareja adivine nuestras necesidades o que el trabajo sea siempre gratificante. Cuando la realidad choca contra ese muro de expectativas, nos sentimos heridos. Sin embargo, cuando aprendes a fluir, cuando aceptas que la vida es cambio constante y que los obstáculos son simplemente parte del paisaje, dejas de resistirte. Y donde no hay resistencia, no hay dolor innecesario. Actuar con calma ante el caos proyecta una seguridad que no necesita palabras. Es un magnetismo silencioso. La gente empezará a notar que ya no eres fácil de manipular emocionalmente, que tu paz no está en oferta. Esa serenidad no solo te protege a ti, sino que transforma tus relaciones. Te vuelves el ancla en medio de la tempestad para los demás, alguien que decide su estado de ánimo antes de salir de casa y que no permite que nadie se lo cambie sin su consentimiento. Este camino no se recorre en un día. Es una práctica diaria, un entrenamiento mental que requiere paciencia. Habrá días en los que logres mantener la compostura y otros en los que sientas que vuelves a caer en los viejos patrones. No te juzgues por ello. Simplemente vuelve a tu centro, vuelve a tu respiración y recuerda que cada momento es una nueva oportunidad para elegir la paz sobre el conflicto. Al final del día, lo que realmente importa no es cuántos problemas resolviste o cuántas discusiones ganaste, sino cuánta paz conservaste. Porque cuando dominas tu interior, el mundo exterior pierde su capacidad de desestabilizarte. Eres libre,
no porque el mundo se haya vuelto un lugar perfecto, sino porque tú has encontrado la perfección en tu capacidad de permanecer tranquilo a pesar de todo. Construye ese refugio dentro de ti, cuida tu jardín mental y verás cómo, poco a poco, la vida deja de ser una lucha para convertirse en una danza donde tú siempre llevas el ritmo. La vida no es un examen que debas aprobar con una calificación perfecta, ni un guión que debas seguir al pie de la letra para alcanzar una meta ilusoria. Es, en esencia, un flujo constante de cambios, una marea que sube y baja sin pedirte permiso. A menudo, el mayor peso que cargamos no es el de nuestras responsabilidades, sino el de nuestras propias expectativas. Nos convencemos de que seremos felices solo cuando las cosas salgan exactamente como las planeamos, cuando las personas se comporten como esperamos y cuando el éxito se vea tal como lo imaginamos en nuestra mente. Pero esa es una receta para el agotamiento emocional. La verdadera fortaleza reside en la capacidad de adaptarte, de responder con calma ante lo inesperado y de entender que tu bienestar no puede ser rehén de circunstancias que no controlas. Existe una práctica profunda, casi revolucionaria, que nos invita a mirar de frente aquello que más tememos perder. No se trata de atraer la tragedia, sino de restarle poder al miedo a través de la visualización negativa. Al permitirte imaginar, solo por un instante, que aquello a lo que estás tan aferrado, tu trabajo, tu estatus, incluso una relación, podría cambiar o desaparecer, empiezas a desarrollar una inmunidad emocional. Te preguntas, ¿podría seguir adelante? ¿Hay algo dentro de mí que permanece intacto a pesar de la pérdida? Y la respuesta, aunque tarde en llegar, siempre es sí. Este ejercicio te enseña a valorar lo que tienes hoy con una intensidad renovada, pero sin la desesperación del que siente que su vida depende de ello. El apego es una cuerda que aprieta, soltar es el aire que te permite volver a respirar. Piensa en las personas que amas. A veces, el dolor que sentimos en nuestras relaciones no nace de lo que el otro hace, sino del choque entre la persona real y la imagen idealizada que construimos de ella. Esperamos que adivinen nuestros pensamientos, que nunca fallen, que sanen nuestras heridas, olvidando que ellos también son seres humanos librando sus propias batallas, cargando sus propios miedos y limitaciones. Cuando dejas de exigir que los demás sean el espejo de tus necesidades, empiezas a amarlos de verdad, con sus luces y sus sombras. Esa aceptación te libera de la decepción constante y te permite caminar más ligero. Lo mismo ocurre con tus metas personales. Es maravilloso tener visión y ambición, pero si tu valor personal está encadenado al resultado final, te condenas a sufrir durante todo el proceso. Si el resultado no es el esperado, sientes que has fallado como persona, cuando en realidad cada desvío es una lección y cada obstáculo es una oportunidad para evolucionar. Soltar no significa renunciar a tus sueños, significa renunciar a la idea de que solo serás valioso si esos sueños se cumplen de una forma específica. Cuando sueltas el cómo y el cuándo, te vuelves más flexible, más abierto a lo inesperado y, paradójicamente, más capaz de recibir bendiciones que ni siquiera sabías que necesitabas. Esta transformación externa requiere un cambio radical en la forma en que construyes tu identidad. La confianza verdadera no es un edificio construido con los aplausos de los demás, eso sería construir sobre arena. Los elogios son volátiles, y si vives para la aprobación, morirás por la crítica. La autoestima real se forja en los momentos de soledad, en la oscuridad de las decisiones que nadie ve. Es el respeto que sientes por ti mismo cuando eliges la honestidad sobre la conveniencia, cuando mantienes una promesa que te hiciste solo a ti, cuando te levantas de la cama a pesar de que la tristeza pesa más que las sábanas. Esa es la seguridad que no se tambalea. No se trata de ser perfecto, sino de ser coherente. Cada vez que actúas de acuerdo con tus valores, estás colocando un ladrillo sólido en el templo de tu amor propio. Deja de buscar en el teléfono la validación que solo puedes encontrar en tu pecho. Deja de compararte con versiones editadas de vidas ajenas, tu camino es único y tu ritmo es el correcto. La comparación es el ladrón de la alegría, y cada vez que miras hacia los lados para ver quién te supera, estás ignorando el milagro que ocurre bajo tus propios pies.
Honra tus pequeños logros diarios, ese no que pusiste para proteger tu paz, ese esfuerzo extra en un proyecto olvidado, esa compasión que tuviste contigo mismo después de un error. Eso es lo que realmente suma. Y mientras caminas por este mundo, aprenderás que la mayoría de los dardos que la gente lanza no van dirigidos a ti, sino a sus propios fantasmas. No te tomes nada de forma personal. Cuando alguien reacciona con ira, con frialdad o con desprecio, rara vez tiene que ver con tu esencia y casi siempre tiene que ver con su propia historia de dolor, con sus filtros nublados y sus frustraciones internas. Tú eres el observador, no el basurero de las emociones ajenas. Despersonalizar las actitudes de los demás es el acto de madurez más liberador que existe. Te da el espacio necesario para respirar antes de reaccionar. Te permite ver a los demás no como atacantes, sino como personas que, al igual que tú, a veces están perdidas en su propio ruido. Al no absorber esa negatividad, conservas tu energía para lo que realmente importa. Tu paz interior es un jardín sagrado, no dejes que cualquiera entre con los pies llenos de barro. Siempre puedes establecer límites claros, pero hazlo desde la firmeza de quien sabe quién es, no desde la herida de quien busca defenderse. Con el tiempo, notarás que los comentarios que antes te quitaban el sueño ahora pasan de largo como nubes en un día ventoso. Finalmente, recuerda que el tiempo no es una línea recta que te aleja de tus mejores años, sino una sucesión de horas que te ofrecen una frescura constante. Cada mañana es una invitación a reinventarte. No importa lo que ocurrió ayer, los errores de ayer no son una sentencia de cadena perpetua para hoy. Muchas personas viven atrapadas en el ciclo del debería haber sido, rumiando arrepentimientos y alimentando culpas que ya no tienen lugar en el presente. Pero tú tienes el poder de interrumpir ese patrón. Al despertar, tienes la oportunidad de elegir una nueva actitud, de responder de una manera diferente a los mismos desafíos de siempre. El pasado es una biblioteca de lecciones, no una celda. Si ayer perdiste la paciencia, hoy puedes elegir el silencio. Si ayer te escondiste por miedo, hoy puedes dar un pequeño paso con valentía. Esta conciencia del presente te devuelve el control de tu vida. La paz no es algo que encontrarás al final de un largo viaje, es algo que creas aquí mismo, en este momento, al elegir confiar en ti, al dejar de luchar contra la realidad y al empezar a fluir con lo que la vida te presenta. Confía en tu capacidad de crecer, confía en tu resiliencia y, sobre todo, confía en que, incluso cuando las cosas no salen como planeaste, siempre hay un propósito mayor gestándose en tu interior. Estás exactamente donde necesitas estar para convertirte en la persona que estás destinada a ser. No es simplemente vivir el momento, es comprender de una vez por todas que el presente es el único territorio donde tienes voz, voto y capacidad de maniobra. A menudo nos desgastamos intentando editar un pasado que ya está escrito o tratando de predecir un futuro que aún no existe, cuando la verdadera magia sucede en lo que decides hacer justo ahora con lo que tienes frente a ti. No puedes borrar lo que dolió, pero tienes el poder absoluto de transformar ese dolor en una herramienta de sabiduría. Puedes elegir no ser una víctima de tu historia, sino el autor de lo que viene después. Cuando el día se tuerce, cuando los planes se desmoronan o cuando alguien dice algo que te hiere, ahí es donde aparece tu verdadera fuerza. No eres lo que te sucede, eres la respuesta que eliges dar. Esa elección no es un evento único, sino un susurro constante en tu mente: ¿voy a dejar que este minuto amargue mis próximas 12 horas o voy a recordar que yo tengo el control sobre mi paz interior? Ese control nace de una verdad biológica fascinante: tu cerebro no es una estructura rígida ni terminada, sino un organismo vivo que se moldea con cada uno de tus pensamientos. Vivimos gran parte de nuestra vida en un modo de respuesta automática, recorriendo los mismos caminos de rabia, de queja o de inseguridad, simplemente porque son las rutas que nuestro cerebro ya conoce de memoria. Pero la neuroplasticidad nos dice que esos senderos no son tu destino. Cada vez que sientes el impulso de reaccionar con la misma ira de siempre y decides, en cambio, respirar y buscar la calma, estás construyendo físicamente una nueva conexión neuronal. Estás rediseñando tu arquitectura mental.
Es como abrir un nuevo camino en un bosque espeso. Al principio es difícil, hay obstáculos y parece más fácil volver a la ruta vieja, pero con cada repetición, el nuevo camino se vuelve más claro, más ancho y más natural. Para reconfigurar tu mente no necesitas grandes gestos heroicos, necesitas interrupciones conscientes. En ese espacio entre lo que te pasa y tu reacción, hay un segundo de libertad absoluta. Si aprendes a habitar ese segundo, a detenerte antes de que el piloto automático tome el mando, empiezas a ser libre. Pregúntate en los momentos de tensión, ¿cómo respondería la versión de mí que ya tiene paz? Y aunque al principio te sientas extraño, aunque sientas que estás fingiendo, hazlo. La repetición es el lenguaje del cerebro. Con el tiempo, esa calma que hoy te cuesta tanto alcanzar se convertirá en tu respuesta por defecto. Ya no tendrás que esforzarte por ser paciente o resiliente, simplemente lo serás, porque habrás enseñado a tu sistema nervioso que esa es su nueva casa. Este proceso requiere que adoptes una mentalidad de crecimiento continuo, una forma de ver el mundo donde el no puedo se transforma en un no puedo todavía. La mayor trampa en la que caemos es la mentalidad fija, esa idea de que nuestras capacidades son limitadas y que un error es una prueba de nuestra falta de valor. Pero la realidad es que el error es el abono del crecimiento. Una persona que no se equivoca es una persona que no está intentando nada nuevo. El fracaso no es lo opuesto al éxito, es una parte fundamental de él. Cuando dejas de temer al error, te vuelves invencible, porque cada tropiezo deja de ser una herida para convertirse en una lección. Tu valor no reside en tus resultados inmediatos, sino en tu disposición de seguir avanzando, de seguir aprendiendo y de seguir puliendo tu carácter día tras día. No te compares con el proceso de los demás, porque tu única competencia real es la persona que fuiste ayer. Si hoy eres un poco más consciente, un poco más paciente o un poco más amable contigo mismo que ayer, vas ganando. Esta mentalidad te libera de la necesidad de ser perfecto y te permite disfrutar del camino. Ya no caminas para llegar a una meta lejana donde finalmente serás feliz, sino que aprendes a caminar con propósito, encontrando satisfacción en el esfuerzo mismo. Entender que estás siempre en construcción te quita un peso enorme de encima, ya no tienes que demostrar nada a nadie, solo tienes que ser fiel a tu compromiso de evolucionar. Cada mañana, cuando abres los ojos, recibes una oportunidad de reinicio total. No importa cuán difícil haya sido el ayer, hoy el contador está en cero. Tienes el poder de empezar de nuevo, de elegir una actitud diferente, de responder con mayor claridad. Vive con intención, actúa con conciencia y deja que tus decisiones nazcan desde la claridad de quien sabe a dónde va, no desde la reacción de quien solo huye del miedo. Al final, cuando haces de la conciencia un hábito, tu vida entera se transforma. No es que los problemas desaparezcan mágicamente, sino que tú te vuelves más grande que ellos. Te conviertes en el protagonista de tu existencia, alguien capaz de navegar las tormentas con una brújula interna inamovible. Tienes el poder en tus manos, aquí y ahora, para decidir quién quieres ser. No esperes a que las circunstancias cambien para ser feliz, cambia tú, reconfigura tu mente, abraza tu crecimiento y verás cómo el mundo empieza a reflejar esa libertad que has construido dentro de ti. La vida no es algo que simplemente te sucede mientras esperas que las circunstancias sean perfectas, es un proceso continuo que exige tu presencia y, sobre todo, tu capacidad de transformación. Todo comienza con una decisión pequeña, un compromiso silencioso contigo mismo para identificar esa área de tu existencia donde sabes que puedes dar más, no por obligación externa, sino por la íntima convicción de que tu potencial aún no ha tocado techo. A menudo nos paralizamos mirando la cima de la montaña, olvidando que el avance real se mide en la constancia de cada paso, en esa voluntad inquebrantable de seguir aprendiendo incluso cuando creemos que ya lo sabemos todo. Porque la verdadera maestría no reside en la acumulación de conocimientos, sino en la apertura mental para entender que cada día es una oportunidad virgen para esculpir una versión más lúcida de nosotros mismos. En ese camino, inevitablemente, te encontrarás con el dolor.
El dolor es un visitante que no pide permiso, una fibra inevitable de la experiencia humana que se manifiesta en pérdidas, en fracasos que queman o en heridas invisibles que solo tú conoces. Sin embargo, hay una verdad fundamental que debes abrazar: el dolor no te define, lo que te define es la arquitectura de tu respuesta ante él. En un mundo que nos empuja a reaccionar de forma visceral, a explotar o a aislarnos para evitar el malestar, el acto más revolucionario que puedes realizar es hacer una pausa. Esa pausa es el espacio sagrado donde recuperas tu poder. Al respirar y observar tu incomodidad sin juzgarla, permites que el dolor deje de ser un verdugo para convertirse en un mensajero. Quizás te está diciendo que necesitas soltar una carga que ya no te pertenece, o que hay una parte de tu historia que aún clama por ser sanada. Cuando dejas de luchar contra lo que sientes y empiezas a escucharlo, el sufrimiento se transmuta en sabiduría y la debilidad en una fortaleza templada por el fuego. No se trata de fingir que no duele o de construir una máscara de invulnerabilidad, sino de elegir no convertir el dolor en tu identidad. Puedes estar herido y, al mismo tiempo, seguir caminando con la frente en alto. Esa es la diferencia entre ser arrastrado por la tormenta o convertirte en el capitán que aprende a navegar en ella. Para lograrlo, debes aprender a fluir con la vida de la misma manera que el agua de un río recorre su cauce. El río no se detiene a pelear con las rocas que encuentra en su camino, simplemente las rodea, se adapta a la forma del terreno y sigue avanzando hacia su destino final. Gran parte de nuestro agotamiento mental no proviene de los problemas reales, sino de nuestra resistencia a la realidad. Gastamos energías inmensas queriendo que las personas cambien, que el pasado sea distinto o que el futuro se ajuste a nuestros planes rígidos. Pero la paz llega cuando sueltas el apego al resultado y te enfocas en tu acción presente. Aceptar no es rendirse, es reconocer el terreno que pisas para poder moverte con inteligencia. Cuando dejas de decir esto no debería estar pasando y empiezas a preguntar cómo voy a responder ante esto, recuperas el mando de tu vida. Esa flexibilidad te permite ser ligero, avanzar sin romperte y encontrar serenidad incluso en el desorden más absoluto. Este proceso de crecimiento se acelera cuando comprendes que el mundo entero es una vasta aula y que cada persona que cruza tu camino, desde el amigo más leal hasta el desconocido más hostil, es un maestro disfrazado. Las interacciones placenteras nos enseñan gratitud, pero son las interacciones difíciles las que nos ofrecen las lecciones más profundas de paciencia, límites y autoconocimiento. Si alguien te despierta ira o frustración, en lugar de señalar hacia afuera, mira hacia adentro. Pregúntate qué fibra de tu propio ser está vibrando con esa provocación. A menudo, los demás son espejos que reflejan nuestras propias inseguridades o áreas que aún no hemos integrado. Al adoptar esta perspectiva, dejas de ser una víctima del comportamiento ajeno y te conviertes en un estudiante consciente. Ya nada tiene el poder de sacarte de tu centro de forma permanente porque comprendes que incluso la injusticia puede enseñarte a reafirmar tus valores. Sin embargo, para sostener este nivel de conciencia, necesitas un equilibrio vital, ser estricto contigo mismo y profundamente tolerante con los demás. La autodisciplina no debe ser un látigo, sino un marco de coherencia que te guíe. Mantén tus estándares altos, cumple tus promesas y no te permitas caer en la autocompasión que inmoviliza. Tú conoces tu potencial y tu responsabilidad es honrarlo. Pero recuerda que no todos han recorrido tu camino ni tienen tus mismas herramientas. Exigir que los demás actúen bajo tus propios niveles de conciencia es una trampa del ego que solo genera conflicto. Aprende a observar las faltas ajenas con compasión, entendiendo que cada uno está lidiando con sus propias batallas internas y sus propios ritmos de despertar. Ser firme en tu propósito pero suave en tu trato con el mundo es la marca de una mente madura. Al final, la transformación no ocurre por un evento extraordinario, sino por la acumulación de pequeñas decisiones tomadas desde la calma y no desde el caos. Si hoy eliges respirar antes de gritar, si hoy eliges aceptar en lugar de resistir, y si hoy decides aprender en lugar de juzgar, estarás construyendo una vida que ya no depende de que el viento sople a tu favor, sino de tu habilidad para ajustar las velas. Confía en el proceso,
mantente presente y sigue fluyendo, porque la vida, al igual que el río, siempre encuentra la manera de llegar al mar. No te tratas con dureza, pero sí con una exigencia profunda, porque has comprendido que tú eres tu única y verdadera responsabilidad. Has dejado de esperar que el mundo se vuelva un lugar más sencillo para empezar a trabajar en que tú seas una persona más firme, más íntegra y más consciente. Esta es una de las formas más poderosas de transitar la vida, porque te permite encontrar ese punto medio, a veces tan esquivo, entre dos extremos que suelen hacernos mucho daño, la rigidez implacable hacia los demás y la indulgencia excesiva con nosotros mismos. No se trata de convertirte en tu propio tirano ni de intentar controlar la voluntad ajena, se trata de cultivar una convicción inquebrantable en tu propio proceso mientras miras al resto del mundo con ojos de compasión. Es necesario detenerse y preguntarse con honestidad en qué áreas estás siendo más duro con el resto que contigo mismo. A veces, juzgamos con severidad en otros aquello que aún no hemos terminado de sanar en nuestra propia historia. También cabe preguntarse dónde te estás soltando demasiado la mano, permitiéndote ser menos de lo que sabes que puedes llegar a ser por pura comodidad o miedo al esfuerzo. Estas preguntas no buscan castigarte, sino devolverte al equilibrio. Cuando entiendes que tu crecimiento es tu tarea personal, dejas de ser reactivo para volverte consciente. Las personas a tu alrededor lo notan, no porque te vuelvas alguien blando o sin carácter, sino porque te vuelvas alguien estable, y no hay nada que transforme más un entorno que una presencia equilibrada. No vivas esperando que los demás cambien para que tú puedas por fin estar en paz. No malgastes tus días aguardando a que todos estén a tu altura o cumplan tus expectativas para sentirte cómodo. La verdadera libertad comienza cuando decides elevar tu propio nivel y permites que los demás sigan su propio camino, a su propio ritmo. Corrige tu rumbo sin obsesionarte con corregir el de los demás, mejora tu vida sin exigirle al mundo que se adapte a tu ritmo de aprendizaje. Esta combinación de exigencia interior y compasión exterior te otorga una fuerza silenciosa, una que no necesita gritar, ni imponerse, ni manipular. Te convierte en alguien firme pero amable, claro pero amoroso, capaz de avanzar con determinación absoluta y, al mismo tiempo, de sostener la mano de otro sin empujarlo hacia donde no está listo para ir. Al llegar a ese estado, empiezas a vivir desde un lugar más alto, más libre y más en paz. Sabes que tu camino es tuyo y lo honras, y respetas profundamente que el camino del otro le pertenece solo a él. En esa comprensión radica el poder de una verdad que a menudo nos cuesta aceptar: nadie puede herirte sin tu consentimiento. Al principio, esto puede sonar injusto o incluso doloroso, pero si lo miras con detenimiento, descubrirás que es la clave de tu liberación. Lo que más nos hiere no son siempre las palabras o las acciones ajenas, sino la forma en que decidimos recibirlas, cómo las interpretamos y cuánto espacio les permitimos ocupar en nuestra mente. No siempre podemos controlar lo que sucede fuera, pero siempre, en todo momento, podemos elegir qué permitimos que nos atraviese el alma. Cuando alguien te ofende, te critica o te traiciona, lo que activa tu dolor no es solo el hecho externo, sino el significado que tú le das y lo que eso despierta en tus heridas antiguas. Por eso, ante una misma situación, dos personas reaccionan de formas opuestas, porque el impacto real no está en el evento, sino en el permiso interno que otorgamos para que nos afecte. El sufrimiento a menudo nace de nuestro propio apego, de nuestras expectativas rígidas y de nuestra reacción impulsiva. No se trata de que no sientas dolor, sino de que descubras que no eres una víctima pasiva de las circunstancias. Tienes el poder de entrenar tu mente para responder desde la claridad y no desde el arrebato. Cada provocación que recibes es, en el fondo, un estímulo. Tú decides si lo tomas como una ofensa que te destruye o como una prueba que fortalece tu carácter. En esa pequeña pausa, en ese breve instante entre lo que ocurre y tu reacción, es donde reside toda tu libertad. Si en ese momento eres capaz de respirar, de observar sin juzgar y de elegir no reaccionar con rabia, estás reclamando tu poder personal. Estás diciendo en silencio: puedo ver lo que intentas hacer, pero no voy a permitir que esto controle mi estado interno. Esto no te hace frío ni insensible, te hace dueño de ti mismo.
Significa que ya no entregas tu paz a cualquier comentario, a cualquier gesto malinterpretado o a cualquier momento incómodo del día. Entiendes que lo que el otro hace o dice habla de sus propios límites, de sus miedos y de su historia, no de la tuya. Es tentador caer en el juego del ego, sentirse herido y devolver el golpe para proteger una imagen propia que creemos amenazada. Pero al hacerlo, solo perpetúas el ciclo y sigues atado a los hilos de los demás. En cambio, si practicas la presencia, notarás que con el tiempo aquello que antes te rompía, ahora apenas te roza. Entrena esa pausa. Cuando alguien te critique, antes de defenderte, pregúntate si hay algo de verdad en ello que puedas usar para crecer. Y si no hay nada útil, simplemente suéltalo. No todo comentario merece tu atención, ni toda provocación merece tu energía. Si algo te duele profundamente, deja de mirar al culpable y mira hacia adentro. Pregúntate qué parte de ti se ha activado, qué herida vieja pide ser vista. Ahí, incluso en medio del dolor, hay una oportunidad de sanación. Hacerte responsable de tus emociones no te hace vulnerable, te hace invencible, porque tu bienestar ya no depende de que el mundo se comporte de una manera determinada. Tu paz ya no es rehén de las acciones de los demás, sino el resultado de cómo decides vivir cada uno de tus momentos. Esta es la forma más alta de libertad, caminar por el mundo sin necesidad de blindarte, pero también sin absorberlo todo como una esponja. Amar sin el miedo constante a la pérdida, actuar sin reaccionar por impulso y vivir sin el drama innecesario de quien se siente constantemente atacado. Todo lo externo puede pasar, pero tú eres quien decide que entra en tu templo interior. Por eso, la próxima vez que sientas que algo intenta herirte, detente. No corras a buscar a quien culpar ni entregues tu poder de inmediato. Respira profundamente y pregúntate si realmente necesitas dejar que eso te lastime. Si la respuesta es no, déjalo ir con la misma ligereza con la que llegó. Camina liviano, no por falta de interés, sino porque has aprendido que tu paz interior tiene un valor incalculable y que tú eres el único guardián capaz de protegerla. En este mundo ruidoso donde todos quieren hablar y tener la última palabra, recuerda también el arte de escuchar. Escuchar el doble de lo que hablas no es solo una regla de cortesía, es una estrategia de sabiduría. Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, cuando escuchas, abres la puerta a lo desconocido. Aprende a observar el silencio entre las palabras y a entender que el conocimiento se busca, pero la sabiduría se recibe en la quietud de quien sabe prestar atención. La vida nos susurra constantemente verdades que a menudo ignoramos por el ruido de nuestras propias voces, y quizá la lección más profunda que podemos aprender es la que reside en el silencio. Se dice con frecuencia que la naturaleza, en su infinita sabiduría, nos dotó de 2 oídos y una sola boca por una razón fundamental, para que el arte de escuchar supere siempre al impulso de hablar. Si nos detenemos a observar nuestra conducta diaria, nos daremos cuenta de que pasamos gran parte del tiempo atrapados en nuestra propia narrativa, tratando de convencer, de explicar o de simplemente ser protagonistas. En una conversación promedio, rara vez estamos presentes de forma plena. Lo más común es que, mientras el otro habla, nuestra mente ya esté fabricando la respuesta, buscando el contraargumento o esperando con impaciencia el hueco para intervenir. Escuchar de verdad no es simplemente guardar silencio mientras el otro emite sonidos, es abrir un espacio sagrado en nuestra mente para que la realidad de la otra persona pueda aterrizar sin ser juzgada. Es poner atención con intención, una forma de generosidad que hoy en día escasea. Cuando escuchas con el corazón y no solo con el intelecto, descubres que cada persona que cruza tu camino tiene una lección que darte, una perspectiva que no habías considerado o una herida que merece ser reconocida. Si estás demasiado ocupado hablando, te cierras a la posibilidad de ampliar tu propio mundo. El conocimiento no se construye repitiendo lo que ya sabes, sino absorbiendo lo que ignoras. Por eso, el silencio activo es una de las herramientas más poderosas para el crecimiento personal. Al callar, no te vuelves más débil ni pierdes poder, al contrario, te vuelves más sabio, más empático y más humano.
La humildad de reconocer que no lo sabemos todo es la llave que abre puertas que el orgullo mantiene cerradas. Sin embargo, esta sabiduría de la escucha y la observación debe extenderse también a la manera en que gestionamos nuestras propias expectativas y esperanzas. Así como no debemos saturar el espacio con nuestras palabras, tampoco debemos saturar nuestra existencia apostándolo todo a una sola carta. Existe un peligro silencioso en depositar toda nuestra carga emocional, nuestra felicidad y nuestro sentido de propósito en un único resultado, en una sola persona o en una meta exclusiva. Cuando concentras toda tu ilusión en un solo desenlace, te vuelves extremadamente vulnerable a los vaivenes del destino. Si ese único pilar falla, tu mundo entero corre el riesgo de colapsar. Los grandes maestros de la vida nos han advertido siempre sobre la importancia de diversificar nuestra esperanza. No se trata de vivir sin sueños o de ser mediocres en nuestras ambiciones, sino de entender que la vida es demasiado incierta para construir nuestra paz sobre una base tan frágil. Si tu bienestar depende totalmente de una validación externa, de un éxito profesional específico o de la presencia constante de alguien, has entregado las llaves de tu paz mental a algo que no puedes controlar. La resiliencia real nace de tener múltiples fuentes de significado. Cuando cultivas diversas pasiones, fortaleces distintos vínculos y mantienes abiertas varias rutas para tu crecimiento, te vuelves más sólido frente a la adversidad. Si una puerta se cierra, no es el fin del camino, sino simplemente un desvío que te obliga a explorar otros paisajes que también tienen belleza que ofrecer. Debemos aprender a vivir con una visión más amplia y flexible. La mentalidad de seré feliz solo si consigo esto es una trampa que nos impide disfrutar del presente y nos ciega ante las oportunidades que surgen en los márgenes de nuestros planes originales. La verdadera inteligencia emocional consiste en amar nuestros sueños sin dejar que nos esclavicen. Es posible darlo todo por un proyecto y, al mismo tiempo, saber que nuestra valía como seres humanos no disminuye si ese proyecto no florece. Al diversificar tus esperanzas, te liberas del miedo paralizante al fracaso, porque sabes que tu identidad no está atada a un solo éxito. Te vuelves más reflexivo, más prudente y, sobre todo, más libre. Esta libertad te permite caminar por la vida con una ligereza que quienes están obsesionados con un solo resultado nunca conocerán. Al final, se trata de un equilibrio sutil, hablar menos para comprender más y desear con fuerza pero sin desesperación. Al integrar estos dos pilares, la escucha profunda y la esperanza diversificada, transformas tu relación con el mundo y contigo mismo. Te conviertes en una persona capaz de absorber la sabiduría de los demás y, a la vez, en alguien que posee la fortaleza interna necesaria para mantenerse en pie, sin importar cuántas veces cambie el viento. Que tus palabras tengan peso porque nacieron de la observación y que tu paz sea inquebrantable porque no depende de que todo salga perfecto, sino de tu capacidad para encontrar sentido en cada paso del camino, sin importar hacia dónde te lleve. Pon tu esperanza en ti, en esa capacidad profunda que tienes de adaptarte, de reinventarte y de seguir avanzando incluso cuando el camino se vuelve difuso o los resultados no son los que esperabas. Debes entender que mientras respires y mientras estés presente, siempre existirá más de una forma de florecer, y tu única obligación real es permitirte explorar cada una de esas versiones de ti mismo. Es vital recordar que nuestra existencia tiene un límite físico, y lejos de ser un pensamiento que deba generarnos miedo, la conciencia de la muerte debe funcionar como un despertador para el alma. Vivimos en una cultura que nos empuja constantemente a la distracción, a postergar lo importante por lo urgente, a llenar nuestras agendas de ruidos vacíos. Por eso, reconocer que algún día ya no estaremos aquí es, quizás, la herramienta más poderosa que tenemos para regresar a lo esencial. La muerte no es el enemigo de la vida, es su marco, es lo que le otorga un valor incalculable, una fragilidad hermosa y una urgencia que no podemos ignorar. Pensar en nuestra finitud es un acto de sabiduría suprema porque ignorarla no nos hace inmortales, solo nos hace más propensos a desperdiciar el tiempo en rutinas sin sentido, viviendo como si los días fueran infinitos cuando la realidad es que cada segundo que pasa se desvanece para siempre. Cada conversación que evitaste por orgullo,
cada perdón que guardaste bajo llave, cada paso que no diste por temor al juicio ajeno, es tiempo que no regresa. Por eso, reflexionar sobre nuestra propia mortalidad es un acto de lucidez profunda. Cuando comprendes que todo puede terminar, empiezas a mirar con otros ojos lo que ya posees, el valor de las personas que amas, la oportunidad de las pequeñas cosas, la luz de un amanecer o la paz de una caminata sin prisa. Esta conciencia te ancla al presente y te pregunta directamente qué vas a hacer con el instante que tienes ahora mismo entre las manos. La muerte pone todo en perspectiva, reduciendo a cenizas el ego, las discusiones banales y la necesidad de tener siempre la razón, permitiendo que crezca lo que de verdad importa, la conexión, el amor, la paz y el propósito. Se trata de dejar de acumular para empezar a vivir de verdad, construyendo una vida que, si terminara hoy, te dejaría con más gratitud que arrepentimientos. Haz el ejercicio de imaginar que solo te queda un año. Si tu vida cambiaría radicalmente ante esa noticia, entonces algo debe cambiar hoy mismo. No se trata de correr, sino de vivir con intención, eligiendo mejor dónde pones tu energía y tu presencia. El tiempo es tu recurso más valioso y nadie sabe cuánto le queda, así que vive cada jornada como el regalo que realmente es. Incluso en los días difíciles, saber que todo es transitorio te ayudará a atravesar el dolor con mayor claridad, entendiendo que las sombras también tienen un límite. Recordar tu finitud es un llamado a amar sin reservas, a decir lo que sientes y a soltar el miedo, porque solo cuando abrazas la certeza del final, la vida se vuelve real, intensa y verdadera. Pero para transitar este camino con éxito, necesitas una llave fundamental, la humildad. La humildad es la puerta de entrada al aprendizaje real. No importa cuánto hayas logrado o cuánta experiencia lleves a tus espaldas, el día que creas que ya no tienes nada que aprender, ese será el día en que dejes de crecer. La arrogancia cierra la mente y te vuelve sordo ante nuevas ideas y ciego ante otras perspectivas. En cambio, la humildad te mantiene abierto, recordándote que cada persona y cada error son maestros potenciales si estás dispuesto a observar sin el filtro del ego. El verdadero sabio no es quien más presume, sino quien más escucha y quien tiene el coraje de admitir que puede estar equivocado. Ser humilde no es ser débil, es tener la valentía de reconocer que tu punto de vista no es el único y que puedes aprender tanto del experto como del principiante, del éxito como del fracaso. En una época que premia la apariencia y la rapidez, la humildad parece fuera de lugar, pero es precisamente cuando más se necesita para no caer en la trampa de la competencia vacía. Quien aprende desde la humildad no impone, sino que absorbe, procesa y evoluciona constantemente. Haz de esta conciencia tu guía silenciosa, que no te paralice, sino que te impulse a dejar de existir por inercia para empezar a vivir con toda la fuerza de tu ser. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso invisible que cargamos cada vez que intentamos tener la razón a toda costa? Es una carga silenciosa, una armadura que nos ponemos pensando que nos protege, cuando en realidad lo único que hace es aislarnos del mundo y de las lecciones que éste tiene para ofrecernos. Vivimos en una cultura que premia la seguridad absoluta, donde cambiar de opinión se percibe como una derrota y donde admitir que no sabemos algo se confunde con debilidad. Pero la verdadera fuerza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de ser como el agua, fluida, adaptable y siempre dispuesta a encontrar un nuevo cauce. El ego es una voz rápida y ruidosa que habita en nuestra mente, es ese impulso primario que nos susurra que somos superiores, que nuestra perspectiva es la única válida y que cualquier idea diferente es una amenaza directa a nuestra identidad. Sin embargo, si lo analizas con calma, te darás cuenta de que el ego no busca tu felicidad, solo busca tu supervivencia en un campo de batalla imaginario. La humildad, por el contrario, es silenciosa, pausada y profundamente valiente. Ser humilde no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo para poder ver a los demás. Es tener la madurez de reconocer que cada persona que cruza nuestro camino, desde el maestro más sabio hasta el desconocido más humilde, lleva consigo una pieza del rompecabezas que a nosotros nos falta. ¿Cuántas veces hemos rechazado un consejo valioso simplemente porque no nos gustaba el tono de quien lo decía,
o porque sentíamos que esa persona no tenía la autoridad para enseñarnos nada. En esos momentos, es el orgullo el que decide por nosotros, cerrando puertas que podrían habernos llevado a una evolución sin precedentes. La práctica más transformadora que puedes adoptar hoy es la de convertirte en un eterno aprendiz, en alguien que se enfrenta a la rutina con los ojos de un niño que ve el mundo por primera vez. Imagina por un momento cómo cambiarían tus relaciones si, en lugar de preparar tu defensa mientras el otro habla, te dedicaras genuinamente a intentar comprender su mundo. Escuchar no es simplemente guardar silencio mientras te toca el turno de hablar, escuchar es un acto de generosidad que permite que el otro sea, sin juicios ni etiquetas. Cuando decides que no tienes todas las respuestas, te liberas de la presión de ser perfecto. Te das permiso para equivocarte, para rectificar y para crecer. Esa es la libertad más pura que existe, la libertad de no tener que demostrar nada a nadie. La sabiduría no se mide por la cantidad de información que acumulamos, sino por la profundidad con la que entendemos la vida y la compasión con la que tratamos a quienes nos rodean. Al final del día, nadie recuerda a quien siempre tuvo la última palabra, pero nadie olvida a quien supo escuchar con el corazón y ofrecer un espacio de paz en medio del caos. Por eso, te invito a que hoy hagas un pacto de silencio con tu orgullo. Cuando sientas que la ira o la impaciencia empiezan a subir por tu pecho porque alguien piensa distinto a ti, respira. Haz una pausa. Pregúntate, ¿qué hay aquí que no estoy viendo? ¿Qué parte de esta verdad me pertenece? Este ejercicio no te hace pequeño, te hace inmenso. Te convierte en alguien con quien los demás quieren estar, alguien que irradia una seguridad que no necesita gritar para ser notada. La calma no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de permanecer centrado mientras la tormenta ocurre afuera. Al elegir la humildad, estás eligiendo el camino del crecimiento silencioso pero imparable. Estás decidiendo que tu paz interior es mucho más valiosa que el placer momentáneo de ganar una discusión estéril. Cada mañana es una oportunidad para resetear tu mente y decirte a ti mismo que hoy estás dispuesto a ser sorprendido, que hoy tus creencias no son muros, sino puentes. Si logras integrar esta mentalidad, verás cómo el mundo empieza a responderte de otra manera. Las tensiones se disuelven, las oportunidades aparecen donde antes solo veías obstáculos y tu conexión con la vida se vuelve auténtica y profunda. No se trata de un cambio que ocurre de la noche a la mañana, sino de una decisión consciente que se toma cada segundo, en cada interacción. Es el compromiso de no permitir que nada externo altere tu centro, de responder con inteligencia emocional en lugar de reaccionar con el impulso del pasado. Al sellar este compromiso contigo mismo, estás tomando las riendas de tu destino. Estás declarando que eres el dueño de tus emociones y que ninguna palabra o acción ajena tiene el poder de sacarte de tu estado de gracia si tú no lo permites. Camina con la cabeza alta pero con el corazón abierto, sabiendo que el viaje del aprendizaje no termina nunca y que en esa búsqueda constante de la verdad es donde realmente encontramos nuestra esencia. Sé valiente para dudar, sé noble para escuchar y, sobre todo, sé lo suficientemente sabio como para mantenerte siempre humilde ante la inmensidad de la vida. Hacerte responsable de tus emociones no te hace vulnerable, te hace invencible, porque en ese preciso instante tu bienestar deja de depender de que el mundo se comporte de una manera determinada. Tu paz ya no es rehén de las acciones de los demás, sino el resultado directo de cómo decides habitar cada uno de tus momentos. Esta es, posiblemente, la forma más alta de libertad, caminar por el mundo sin la necesidad de blindarte tras muros de piedra, pero también sin absorber cada conflicto externo como si fueras una esponja. Es aprender a amar sin el miedo constante a la pérdida, a actuar sin reaccionar por puro impulso y a vivir sin el drama innecesario de quien se siente constantemente atacado por el destino. Todo lo externo puede suceder. Las tormentas pueden desatarse y los vientos pueden cambiar de dirección sin previo aviso, pero tú eres el único soberano que decide qué es lo que finalmente entra en el templo sagrado de tu interior. Por eso, la próxima vez que sientas que algo intenta herirte, detente. No corras a buscar a quien culpar ni entregues tu poder de inmediato a las circunstancias externas.
Respira profundamente y pregúntate si realmente necesitas dejar que esa situación específica tenga el poder de lastimarte. Si la respuesta es no, déjalo ir con la misma ligereza con la que llegó. Camina liviano, no por falta de interés en la vida o por indiferencia, sino porque has comprendido que tu paz interior tiene un valor incalculable y que tú eres el único guardián capaz de protegerla. En este mundo ruidoso donde todos quieren hablar, gritar sus verdades y tener siempre la última palabra, recuerda el arte de escuchar. Escuchar el doble de lo que hablas no es solo una regla de cortesía o un buen hábito social, es una estrategia de sabiduría profunda. Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes, cuando escuchas, abres la puerta a lo desconocido. Aprende a observar el silencio entre las palabras y a entender que, mientras el conocimiento se busca con esfuerzo, la sabiduría se recibe en la quietud de quien sabe prestar atención. La vida nos susurra constantemente verdades que a menudo ignoramos por el ruido ensordecedor de nuestras propias voces. Quizá la lección más profunda que podemos aprender es la que reside en el silencio activo. La naturaleza, en su infinita inteligencia, nos dotó de 2 oídos y una sola boca por una razón fundamental, para que el arte de observar y procesar supere siempre al impulso de reaccionar. Sin embargo, si nos detenemos a analizar nuestra conducta diaria, nos daremos cuenta de que pasamos gran parte del tiempo atrapados en nuestra propia narrativa interna, tratando de convencer, de explicar o de simplemente ser los protagonistas de cada escena. Escuchar de verdad no es simplemente guardar silencio mientras el otro emite sonidos, es abrir un espacio en nuestra mente para que la realidad de la otra persona pueda aterrizar sin ser juzgada. Es poner atención con intención, una forma de generosidad que hoy en día es un bien escaso. Cuando escuchas con el corazón y no solo con el intelecto, descubres que cada persona que cruza tu camino tiene una lección que darte, una perspectiva que no habías considerado o una herida que merece ser reconocida. Si estás demasiado ocupado hablando, te cierras a la posibilidad de ampliar tu propio mundo. El conocimiento no se construye repitiendo tus certezas, sino absorbiendo lo que ignoras. Esta sabiduría de la escucha debe extenderse también a la manera en que gestionamos nuestras propias expectativas y esperanzas. Existe un peligro silencioso en depositar toda nuestra carga emocional y nuestro sentido de propósito en un único resultado, en una sola persona o en una meta exclusiva. Cuando concentras toda tu ilusión en un solo desenlace, te vuelves extremadamente frágil ante los vaivenes del destino. Si ese único pilar falla, tu mundo entero corre el riesgo de colapsar. La resiliencia real nace de la capacidad de diversificar nuestra esperanza. No se trata de vivir sin sueños o de ser mediocres, sino de entender que la vida es demasiado incierta para construir nuestra estabilidad sobre una base tan estrecha. Si tu bienestar depende totalmente de una validación externa o de un éxito profesional específico, has entregado las llaves de tu paz mental a factores que no puedes controlar. Cuando cultivas diversas pasiones, fortaleces distintos vínculos y mantienes abiertas varias rutas para tu crecimiento, te vuelves más sólido frente a la adversidad. Si una puerta se cierra, no es el fin del camino, sino simplemente un desvío que te obliga a explorar otros paisajes que también tienen belleza que ofrecer. Debemos aprender a vivir con una visión más amplia y flexible. La mentalidad de condicionar nuestra felicidad a un evento futuro es una trampa que nos impide disfrutar del presente y nos ciega ante las oportunidades que surgen en los márgenes de nuestros planes originales. La verdadera inteligencia emocional consiste en amar nuestros proyectos sin dejar que nos esclavicen. Es posible darlo todo por un sueño y, al mismo tiempo, saber que nuestra valía como seres humanos no disminuye si ese sueño no florece. Al diversificar tus esperanzas, te liberas del miedo paralizante al fracaso, porque sabes que tu identidad no está atada a un solo éxito. Te vuelves más reflexivo, más prudente y, sobre todo, más libre. Esta libertad te permite caminar por la vida con una ligereza que quienes están obsesionados con un solo resultado nunca conocerán. Pon tu esperanza en ti, en esa capacidad profunda que posees para adaptarte, para reinventarte y para seguir avanzando incluso cuando el camino se vuelve difuso.
Debes entender que mientras estés presente y consciente, siempre existirá más de una forma de florecer. Es vital recordar que nuestra existencia tiene un límite físico. La conciencia de la muerte no debe ser un pensamiento sombrío, sino un despertador para el alma. Vivimos en una cultura que nos empuja constantemente a la distracción, a postergar lo importante por lo urgente. Por eso, reconocer nuestra finitud es la herramienta más poderosa que tenemos para regresar a lo esencial. La muerte no es el enemigo de la vida, es lo que le otorga un valor incalculable y una urgencia que no podemos ignorar. Ignorar nuestra mortalidad no nos hace inmortales, solo nos hace más propensos a desperdiciar el tiempo en rutinas sin sentido. Cada conversación que evitaste por orgullo, cada perdón que guardaste bajo llave, cada paso que no diste por temor al juicio ajeno, es tiempo que se desvanece para siempre. Reflexionar sobre el final es un acto de lucidez. Cuando comprendes que todo puede terminar, empiezas a mirar con otros ojos lo que ya posees, el valor de las personas que amas, la oportunidad de las pequeñas cosas, la luz de un amanecer que no se repetirá o la paz de una caminata sin prisa. Esta conciencia te ancla al presente y te pregunta directamente qué vas a hacer con el instante que tienes ahora mismo entre las manos. La muerte pone todo en perspectiva, reduciendo a cenizas el ego y las discusiones banales, permitiendo que crezca lo que de verdad importa. Se trata de dejar de acumular para empezar a vivir de verdad, construyendo una vida que, si terminara hoy, te dejaría con más gratitud que arrepentimientos. No se trata de correr, sino de vivir con intención, eligiendo mejor dónde pones tu energía. El tiempo es tu recurso más valioso y nadie sabe cuánto le queda, así que vive cada jornada como el regalo que realmente es. Para transitar este camino con éxito, necesitas una llave fundamental, la humildad. La humildad es la puerta de entrada al aprendizaje real. No importa cuánto hayas logrado o cuánta experiencia lleves a tus espaldas, el día que creas que ya no tienes nada que aprender, ese será el día en que dejes de crecer. La arrogancia cierra la mente y te vuelve sordo ante nuevas ideas y ciego ante otras perspectivas. En cambio, la humildad te mantiene abierto, recordándote que cada persona y cada error son maestros potenciales si estás dispuesto a observar sin el filtro del ego. El verdadero sabio no es quien más presume, sino quien más escucha y quien tiene el coraje de admitir que puede estar equivocado. Ser humilde no es ser débil, es tener la valentía de reconocer que tu punto de vista no es el único y que puedes aprender tanto del experto como del principiante, del éxito como del fracaso. En una época que premia la apariencia y la rapidez, la humildad parece fuera de lugar, pero es precisamente cuando más se necesita para no caer en la trampa de la competencia vacía. Quien aprende desde la humildad no impone, sino que absorbe, procesa y evoluciona constantemente. Haz de esta conciencia tu guía silenciosa, que no te paralice, sino que te impulse a dejar de existir por inercia para empezar a vivir con toda la fuerza de tu ser. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso invisible que cargamos cada vez que intentamos tener la razón a toda costa? Es una carga silenciosa, una armadura que nos ponemos pensando que nos protege, cuando en realidad lo único que hace es aislarnos del mundo y de las lecciones que éste tiene para ofrecernos. Vivimos en una cultura que premia la seguridad absoluta, donde cambiar de opinión se percibe como una derrota y donde admitir que no sabemos algo se confunde con debilidad. Pero la verdadera fuerza no reside en la rigidez, sino en la capacidad de ser como el agua, fluida, adaptable y siempre dispuesta a encontrar un nuevo cauce. El ego es una voz rápida y ruidosa que habita en nuestra mente, es ese impulso primario que nos susurra que somos superiores, que nuestra perspectiva es la única válida y que cualquier idea diferente es una amenaza directa a nuestra identidad. Sin embargo, si lo analizas con calma, te darás cuenta de que el ego no busca tu felicidad, solo busca tu supervivencia en un campo de batalla imaginario. La humildad, por el contrario, es silenciosa, pausada y profundamente valiente. Ser humilde no significa pensar menos de uno mismo, sino pensar menos en uno mismo para poder ver a los demás.
Es tener la madurez de reconocer que cada persona que cruza nuestro camino, desde el maestro más sabio hasta el desconocido más humilde, lleva consigo una pieza del rompecabezas que a nosotros nos falta. ¿Cuántas veces hemos rechazado un consejo valioso simplemente porque no nos gustaba el tono de quien lo decía, o porque sentíamos que esa persona no tenía la autoridad para enseñarnos nada? En esos momentos, es el orgullo el que decide por nosotros, cerrando puertas que podrían habernos llevado a una evolución sin precedentes. La práctica más transformadora que puedes adoptar hoy es la de convertirte en un eterno aprendiz, en alguien que se enfrenta a la rutina con los ojos de un niño que ve el mundo por primera vez. Imagina por un momento cómo cambiarían tus relaciones si, en lugar de preparar tu defensa mientras el otro habla, te dedicaras genuinamente a intentar comprender su mundo. Escuchar no es simplemente guardar silencio mientras te toca el turno de hablar, escuchar es un acto de generosidad que permite que el otro sea, sin juicios ni etiquetas. Cuando decides que no tienes todas las respuestas, te liberas de la presión de ser perfecto. Te das permiso para equivocarte, para rectificar y para crecer. Esa es la libertad más pura que existe, la libertad de no tener que demostrar nada a nadie. La sabiduría no se mide por la cantidad de información que acumulamos, sino por la profundidad con la que entendemos la vida y la compasión con la que tratamos a quienes nos rodean. Al final del día, nadie recuerda a quien siempre tuvo la última palabra, pero nadie olvida a quien supo escuchar con el corazón y ofrecer un espacio de paz en medio del caos. Por eso, te invito a que hoy hagas un pacto de silencio con tu orgullo. Cuando sientas que la ira o la impaciencia empiezan a subir por tu pecho porque alguien piensa distinto a ti, respira. Haz una pausa. Pregúntate, ¿qué hay aquí que no estoy viendo? ¿Qué parte de esta verdad me pertenece? Este ejercicio no te hace pequeño, te hace inmenso. Te convierte en alguien con quien los demás quieren estar, alguien que irradia una seguridad que no necesita gritar para ser notada. La calma no es la ausencia de conflicto, sino la capacidad de permanecer centrado mientras la tormenta ocurre afuera. Al elegir la humildad, estás eligiendo el camino del crecimiento silencioso pero imparable. Estás decidiendo que tu paz interior es mucho más valiosa que el placer momentáneo de ganar una discusión estéril. Cada mañana es una oportunidad para resetear tu mente y decirte a ti mismo que hoy estás dispuesto a ser sorprendido, que hoy tus creencias no son muros, sino puentes. Si logras integrar esta mentalidad, verás cómo el mundo empieza a responderte de otra manera. Las tensiones se disuelven, las oportunidades aparecen donde antes solo veías obstáculos y tu conexión con la vida se vuelve auténtica y profunda. No se trata de un cambio que ocurre de la noche a la mañana, sino de una decisión consciente que se toma cada segundo, en cada interacción. Es el compromiso de no permitir que nada externo altere tu centro, de responder con inteligencia emocional en lugar de reaccionar con el impulso del pasado. Al sellar este compromiso contigo mismo, estás tomando las riendas de tu destino. Estás declarando que eres el dueño de tus emociones y que ninguna palabra o acción ajena tiene el poder de sacarte de tu estado de gracia si tú no lo permites. Camina con la cabeza alta pero con el corazón abierto, sabiendo que el viaje del aprendizaje no termina nunca y que en esa búsqueda constante de la verdad es donde realmente encontramos nuestra esencia. Sé valiente para dudar, sé noble para escuchar y, sobre todo, sé lo suficientemente sabio como para mantenerte siempre humilde ante la inmensidad de la vida.